Hola amigos y amigas, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano les presenta hoy una entrevista muy especial con el presidente de la Comisión por la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, el subsecretario de Población y Derechos Humanos, Alejandro Encinas. El subsecretario que ha desde más de 5 años, desde que era senador, a mí me consta, realizado una investigación puntual, precisa y en muchos sentidos a contracorriente de una de las tragedias que ha marcado a México desde septiembre de 2014. Es la tragedia de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. El caso de los 43, que ha sido una herida abierta y sigue siendo una herida abierta para miles de mexicanos. Es un honor, Alejandro, estar aquí contigo y que aceptes la entrevista de Sistema Público, donde vamos a hablar justamente de los avances y de los grandes avances que ahora ya se están conociendo en torno a la investigación. Muchas gracias. Secretario General, muchas gracias por la oportunidad y siempre es un gusto estar en los medios públicos de nuestro país. Muchísimas gracias, Alejandro. Hace poquito más de un año que tuvimos una primera entrevista justamente contigo y tú comentabas que la única verdad es que no hay una verdad en torno a Ayotzinapa todavía. Y lo sigo sosteniendo. Sigue sosteniéndose. Sin lugar a dudas, yo creo que durante muchos años nos quisieron crear la falsa idea de que se había obtenido un resultado en las investigaciones y en las diligencias judiciales para esclarecer este caso. Y la verdad es que se ha venido desmoronando toda esta hipótesis de la mal llamada verdad histórica, en donde tenemos ya cada día evidencias más sólidas de que la situación no fue como la relataron, que lamentablemente no han sido castigados de manera puntual muchos de los responsables materiales, como también ahora los responsables de haber fabricado una verdad histórica que no se corresponde con los hechos. Y después de un año y medio de trabajo, bueno, que prácticamente de esta comisión que inició sus primeros contactos con los padres, las madres de familia los 43 durante la transición, los primeros encuentros con el presidente electo en aquel entonces, Andrés Manuel López Obrador, hemos venido reconstruyendo prácticamente, partiendo de cero, todas las diligencias y toda la investigación en un nuevo modelo de trabajo conjunto con la Fiscalía General de la República, que ahora tiene autonomía, pero con todas las instituciones de la Administración Pública Federal que están haciendo un trabajo serio para aportar todos los elementos de información y de prueba que nos permitan, además de reconstruir los hechos, saber qué pasó, dónde están los muchachos y quiénes son los responsables. Las preguntas esenciales siguen estando vivas, Alejandro, es decir, el por qué los secuestran y qué pasó con ellos y quiénes son los responsables, o ya podemos ir acercándonos a algunos bosquejos. Por supuesto que nos estamos acercando ya con la información integrada en este año y medio. Forma parte del proceso de investigación judicial, identificar bien el móvil y los participantes, los responsables, quiénes se giraron las órdenes, qué tipo de involucramiento tuvieron autoridades de distintos órdenes de gobierno. Por supuesto que están en la parte central de la investigación. Hay que recordar, como lo señalamos en aquel entonces, de que si bien partíamos de cero para construir toda la investigación, íbamos a retomar lo que ya existía con la anterioridad, desde analizar bien la investigación que llevó a cabo la Procuraduría General de la República, de manera importante los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el documento que hizo la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de derechos humanos en México, pero también otras diligencias que no se habían valorado en su justa dimensión. Retomamos, por ejemplo, la investigación que se realizó los primeros 10 días que llevó a cabo la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, que prácticamente no se ha tomado en cuenta en la investigación que llevó a cabo la entonces Procuraduría General de la República. ¿Por qué se ignoró esos primeros 10 días de investigación de la Procuraduría de Guerrero? Yo creo que aparte de que no hubo una debida coordinación, hubo
diferendos en la forma en que se actuó por parte de la autoridad federal y la autoridad local, yo creo que mucho tiene que obedecer a la consigna que se dio por tratar de dar el carpetazo, crear una verdad histórica y pretender que con ello se iba a cerrar el caso de manera definitiva. Creo que son de los temas que ahora están saliendo a la luz pública. Así es. Lo hemos visto en las propias declaraciones, en artículos que han elaborado el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, las declaraciones del procurador entonces en Guerrero, Iñaki, y otros actores que en estos momentos incluso han ya participado en las declaraciones ministeriales que la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República está llevando a cabo, donde se ha ido citando a muchos de los funcionarios locales o federales que intervinieron en estos sucesos. Durante este año y medio se ha hecho todo ese trabajo de rearmar y de colaboración con instancias internacionales y nacionales de búsqueda. El hallazgo o la confirmación del hallazgo de este joven Cristian en este lugar distinto al río y al basurero de Cocula es una de las consecuencias de todo ese trabajo que se ha estado realizando, ¿o cómo lo caracterizarías? Y ha sido un proceso muy largo. Hay que recordar que la diligencia de búsqueda que se desarrolla aquí en el ejido de Cocula, en la llamada Barranca de la Carnicería, se llevó a cabo en el mes de noviembre del año pasado. Noviembre del año pasado. Es el momento en que se hace un primer hallazgo, aunque como ya se ha señalado, hemos tenido otros hallazgos. La Fiscalía, la unidad especializada de la Fiscalía ha tenido otros hallazgos en este perímetro de otros restos que también serán enviados en su oportunidad una vez que se abran las fronteras a los laboratorios de la Universidad de Innsbruck en Austria, donde también esperamos tener algún resultado importante. No se puede todavía anticipar alguna valoración de cuál pudiera ser pues el resultado de un trabajo de muchos meses de diligencias. Yo creo que lo debería en varias etapas lo que hemos venido construyendo en este año y medio. Primero, pues la creación de una comisión presidencial por la verdad y la justicia en el caso de Ayotzinapa, y es un decreto que emite el presidente de la República, en donde por primera vez se abre un espacio de colaboración conjunta entre el gobierno federal, que es una comisión que crea el presidente, así es, en la que forman parte los padres y madres de familia de los 43, donde se abre un espacio muy significativo para la cooperación internacional. Es ahí en esta comisión donde participa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, lo que abre pauta para que se restablezca la participación del GIEI en los trabajos de investigación y coadyuvancia con la Fiscalía General de la República. ¿Van a retornar? Ya están. ¿No? Ya están. Tenemos ya unos anteconvenios ya de colaboración con la Comisión Interamericana y con Naciones Unidas, sino el GIEI ya está participando desde hace varios meses. Ellos están haciendo todo el seguimiento del trabajo de la investigación. Hubo un acuerdo ministerial por parte de la Fiscalía General de la República para que sean coadyuvantes, que ese es el otro componente. No solamente se crea la comisión presidencial, sino se crea una unidad especializada para el caso en la Fiscalía General de la República. Se nombra por consenso al fiscal responsable, Omar Gómez Trejo, que yo quiero reconocer y reivindicar la labor solvente, profesional que ha venido desarrollando, a pesar de que se enfrentan inercias, obstáculos, muchas resistencias en ocasiones ha venido avanzando. Y ahora hemos dado un paso cualitativo a raíz de un acuerdo que se suscribió por parte del presidente de la República con la Suprema Corte de Justicia, con el ministro presidente, con el fiscal general de la República, que ha abierto el espacio a la creación de un grupo que hemos llamado, es un grupo de judicialización, donde está participando el gobierno federal, la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Judicatura, para que todos los procesos judiciales que se están impulsando no solamente tengan mayor solvencia, mayor sustento de carácter jurídico, sino que también nos permita sumar los esfuerzos del Estado mexicano. Este es un asunto del Estado mexicano, no del gobierno federal, no solo de la Fiscalía, es del Estado mexicano,
para que vayamos a conocer la verdad. Eso es inédito, ¿no? Eso es inédito. Ni siquiera en el sexenio anterior se les ocurrió. Ni siquiera, excepto en el país y en el mundo. Yo creo que es parte de los nuevos instrumentos de lo que se ha llamado la justicia transicional. Este modelo nos va a permitir replicarlo en el país en otras labores de búsqueda o de investigación, de esclarecimiento de hechos graves que hayan dañado al país, por lo cual yo creo que esto va a teniendo una consolidación no solamente institucional, sino de nuevas modalidades de acción del Estado para esclarecer el caso de Ayotzinapa, pero muchos otros más. Este acuerdo con la Suprema Corte de Justicia evitaría que, por ejemplo, un juez libere a un presunto implicado por violaciones al procedimiento, como se ha ocurrido en otros casos. No necesariamente, porque la corrupción permeó, sin lugar a dudas, muchos de los espacios de las instituciones públicas. El caso más reciente lo vemos con el caso de la libertad que se le otorgó al señor Ángel Casarrubias. Así es. El conocido como el Mochomo, donde teniendo una orden de aprehensión en Seido desde el año 2015 no había sido aprehendido. En el momento que se realiza su aprehensión, el fiscal general de la República hace el anuncio público su detención, y 2 horas más tarde una juez en el Estado de México le otorga la libertad. Que ahí, afortunadamente, no solamente se actuó con la oportunidad para evitar su liberación, toda vez que tiene otros cargos abiertos, otras carpetas de investigación abiertas, sino también se pudo identificar un hecho de corrupción donde... En el Poder Judicial. En el Poder Judicial, donde se ve como familiares y abogados de este personaje, pues llegan a un contubernio con la gente del juzgado para que por 2 millones de pesos otorguen la libertad. Ya se abrió un proceso de investigación sobre este suceso que es del dominio público, pero a pesar de que estamos trabajando juntos, a pesar de que es el fiscal general quien da la información, se dan actos de esta naturaleza. Como también sucedió con el hecho de cuando el fiscal anuncia que se han solicitado 46 nuevas órdenes de aprehensión y 2 horas más tarde de la conferencia de prensa del fiscal, un juez en el estado de Tamaulipas las niega. Las negó. Niega las órdenes de aprehensión. 46. Las 46, alegando que era incompetente para conocer de este caso. Que no es el primer caso de este juez Samuel Ventura Ramos, que siempre amparados en el anonimato toman decisiones, sino que ha dictado 14 sentencias contrarias para avanzar en el conocimiento de la verdad. Y fue quien liberó a decenas, a más de medio centenar de las personas involucradas en los hechos de Ayotzinapa. Esas son las verdaderas resistencias, los verdaderos obstáculos para poder... Esos son los obstáculos. A eso nos hemos venido enfrentando, particularmente dentro de la Fiscalía, el fiscal especial. En el caso de la Administración Pública Federal, aquí hay una instrucción presidencial y absolutamente todas las instituciones, la Secretaría de la Defensa Nacional, hay que decirlo con toda claridad, ha brindado todo el respaldo y ha dado respuesta a toda la información que se le ha requerido. La propia Secretaría de Seguridad Pública, incluso hoy en un programa de radio se deben conocer documentos secretos que forman parte de la averiguación. Las filtraciones están al orden del día, que forman parte de la investigación y de las responsabilidades en que pudieron haber incurrido elementos de la Policía Federal Preventiva. Pero el Ejército, la Sede de Seguridad Pública, todas las instituciones, la Unidad de Inteligencia Financiera, todas, absolutamente todas, han ido entregando a la Comisión Presidencial, pero también directamente, porque forma parte esto de un proceso judicial, la información para que la Fiscalía pueda judicializar todas estas acciones. Antes de irnos a un corte, no quiero dejar que se me vaya esta idea de lo que acabas de comentar, Alejandro. Hablaste de varios hallazgos desde noviembre, o más bien desde hace año y medio, en ese terreno. Y que están en estudio. Que algunos son hallazgos que se han mandado a Innsbruck. Estamos hablando de
que se había cancelado la búsqueda durante un buen tiempo y se retomó en este gobierno? Yo creo que en el caso de la búsqueda de los 43 estudiantes estaba totalmente cancelada. Total. No se había realizado ninguna labor de búsqueda posterior a la verdad histórica. Pero sí ha habido búsqueda de otras personas desaparecidas en esta zona y ha habido hallazgos importantes. En el caso nuestro hemos realizado más de 25 trabajos de búsqueda en 7 municipios del estado de Guerrero, no solamente en Iguala y en Cocula, hemos estado en Huitzuco, en Tepecuacuilco, en Mezcala, en Cuetzalan, hemos estado en Carrizalillo, en distintos municipios hemos estado y se han tenido otros hallazgos, no necesariamente relacionados con el caso de Ayotzinapa. Pero por darte solamente un dato muy puntual. De entre el 2015 a la fecha se habían encontrado en este perímetro 242 cuerpos. Muchos de ellos se localizaron ya en las búsquedas que se han hecho, no solamente por el caso de Ayotzinapa, organizaciones con las madres igualtecas, como los otros desaparecidos, en el caso de Iguala, que han hecho una labor que hay que reivindicar y reconocer. Habían tenido hallazgos importantes y había cuerpos que no se habían identificado. Creo que de los avances que hemos tenido, también con una aportación importante de la Fiscalía, de los servicios periciales de la Fiscalía General de la República, es que en estos meses logramos identificar 242 cuerpos que se encontraron en este perímetro, que ahora han sido identificados puntualmente. Algunos de ellos han regresado ya con sus familiares después de la identificación. Después de años, los cuerpos estuvieron dentro de la propia Procuraduría General de la República de entonces y que no se han hecho los trabajos de identificación forense. Así estaban las cosas. No solamente no se buscaba, sino que los hallazgos que se tenían no se hacía la labor de identificación y por lo tanto de retorno con sus familiares. No es exagerado decir que este país era una narcofosa. Yo siempre he dicho que este país es una gran fosa clandestina, sin lugar a dudas. Así es. Tenemos uno de los grandes retos por delante. Más de 3,000 fosas clandestinas se han venido ubicando en los últimos años. 3,000. Sí. Y esto, pues lamentablemente, se pretendió minimizar, ocultar, cosa que no vamos a hacer. Yo acabo de hacer público, con la encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda, de todos los datos actualizados de número de fosas, en qué lugares, cuántos cuerpos exhumados, cuántas denuncias por desaparición tenemos desde 1964, que es la primera denuncia de desaparición en nuestro país hasta el día de hoy, y la verdad es que no vamos a ocultar, por dolorosa que sean estas cifras y esta realidad, ninguna información, porque aparte de que es nuestra responsabilidad encarar este reto, es también un compromiso ético, un compromiso del presidente de todo el gobierno de la República en resolver este problema. Vamos a un corte y no nos dejen, esta plática es muy, muy importante. Vamos a irnos acercando a esta verdad que, por cierto, es muy dolorosa, pero muy necesaria para este país. Regresamos en unos momentos. Muchas gracias. Regresamos con el subsecretario Alejandro Encinas, que pues a mí me dejaste un poquito helado, yo creo que también a la audiencia. Estábamos hablando de más de 3,000 fosas clandestinas en el país identificadas, y creo que son más, ¿no? Son más. 3,978 el último reporte que... Déjame darte el dato puntual, es la ventaja de la nueva tecnología. Mira, el registro histórico que tenemos en el país nos da 3,978 fosas clandestinas. Entre el 2006, o sea, prácticamente es el inicio del gobierno de Calderón, diciembre de 2006, al 30 de junio del 2020. Estamos hablando de que en estas 3,978 fosas se han exhumado
6.625 cuerpos. 6.625 cuerpos exhumados. Sí, ahora, en este gobierno hemos hecho un esfuerzo particular por la identificación y el retorno de estas personas, porque no son cifras, no son estadísticas. Así es. Estamos hablando de seres humanos. Son tragedias familiares. Y que tenemos que entenderlo. No se trata, como se hace tradicionalmente, de dar números de manera indiscriminada, sino que vamos a hacer un trato digno, respetuoso en cuanto al tratamiento de todas las personas. Y afortunadamente estamos logrando tener identificación. En este gobierno, por ejemplo, hemos detectado 1.143 fosas del 1 de diciembre de 2018 al lunes de 13 de julio, 1.143 fosas clandestinas, 1.682 cuerpos exhumados, de los cuales 712 han sido identificados, son el 42%, y 431, ya el 25.6%, han podido regresar con sus familiares. Han tenido ya que paz. Ojo, no son cuerpos que hayan fallecido en el periodo de este gobierno. No, la mayor parte de estas 1.143 fosas corresponden a periodos anteriores, justamente por el nivel de deterioro de los cuerpos. Así es. Pero también hay que decirlo, este fenómeno subsiste, no vamos a ocultarlo. Por supuesto que el fenómeno de la desaparición de las fosas clandestinas subsiste, más asociado a la actividad delictiva. Hay que diferenciar lo que es la desaparición forzada, provocada por autoridades o por agentes del Estado o gubernamentales, de lo que es la desaparición por particulares. Esto por crimen organizado en la mayoría crimen organizado fundamentalmente. Por supuesto que la práctica de la desaparición forzada, que se utilizó de manera recurrente, sistemática en los años 60, en los años 70 en nuestro país, corresponde fundamentalmente a agentes del Estado, pero lamentablemente hoy de manera significativa se da por la delincuencia organizada. Y en este caso estamos hablando ya de cuerpos identificados y hallados, o de restos de cuerpos en fosas clandestinas. Sí. Pero ¿cuántos desaparecidos se calcula que existe en el país sobre todo desde la guerra contra el crimen organizado? Sí. Yo me quedé en la cifra de 30,000 hace 5 años. 30,000 se refería a los actuales. Si hacemos un análisis histórico serio, desde la Guerra Sucia a la fecha, el dato de denuncia de desaparición es muy doloroso. Estamos hablando de más de 172,000 personas. 172,000. Déjame darte mejor el dato. Con 177,000 personas desaparecidas desde 1964. La fecha del primer registro de desaparición la tenemos el 15 de marzo de 1964. Al 13 de julio son 177,844 personas, de las cuales, esto también es importante destacarlo, fueron localizadas 104,643. Ah, ok. Es decir, no todas necesariamente conducen a muertes. No, es que también son los datos que a veces, por la crudeza de las cifras, se pierden. Así es. De estas, evidentemente, son 104,000 personas desaparecidas, localizadas, de las cuales un porcentaje, afortunadamente el menor, el 6%, 6,400 fueron localizadas sin vida, pero el dato importante es que 98,242, el 94% fueron localizadas con vida. Eso es lo importante. Eso es importante porque hay un giro, ya no solamente se está haciendo la búsqueda, así es. Estamos dando prioridad a la búsqueda en vida. Así es. Ya ahora hay más denuncia, hay más capacidad institucional, hay acompañamiento. Por fin el Estado está haciendo búsqueda, antes la hacían los familiares. Hay que decir que el Estado renunció, abdicó de su responsabilidad de garantizar el derecho a la búsqueda de las personas desaparecidas. Hoy lo estamos haciendo. Hoy hay un Sistema Nacional de Búsqueda, hay una Comisión Nacional de Búsqueda, hay 32 comisiones locales de búsquedas con desarrollos muy desiguales en cada una de ellas. Hay más apertura a la denuncia,
hay recursos que se canalizan. Y ¿Hay por más eso, confianza de los familiares para denunciar la yo desaparición? creo que hay más confianza, en mejores condiciones. Aquí Sí. se están dando las facilidades, incluso el Registro Nacional de Personas Desaparecidas lleva un registro, no necesariamente a partir de las denuncias presentadas ante las fiscalías estatales o las fiscalías generales, sino hay desde la denuncia anónima hasta la denuncia directamente del familiar, sin necesidad de esperar que las 72 horas para hacer la declaración de ausencia, porque lo que nos interesa es dar la respuesta rápida y Así por es. eso encontrar el mayor número de personas con vida, como se ha venido constatando afortunadamente en los últimos años. Por ejemplo, de la parte que nos corresponde como gobierno, del 1 de diciembre de 2018 al 13 de julio, teníamos registradas 63.523 denuncias por desaparición de personas, de las cuales 27.800, el 44% se mantienen como personas desaparecidas o no localizadas, y un porcentaje muy importante son las 35.600, 56% de las personas que durante ese gobierno han sido reportadas como desaparecidas ya se localizaron, Sí. y de estas el 93.5 con vida. 93.5 con vida Lamentablemente el localizadas. 6.5% son 2.300, las hemos localizado. Y estas 27,000, ¿cómo se están buscando, Alejandro? ¿Es el Sistema Nacional de Búsqueda, digamos, cómo Hay distintas funciona? modalidades, se trabaja con las fiscalías de los estados, la Fiscalía General de la República tiene un buen número de acciones de búsqueda. Hay que recordar que se trata de diligencias judiciales, en donde te hacen carpetas de investigación, tiene que haber acompañamiento del Ministerio Público en sus distintos niveles, el local o el federal, y nosotros estamos haciendo también el acompañamiento directo. Por eso, aprovechándose, es tan importante lo que estamos haciendo en el caso de Ayotzinapa. Pues estamos hablando de 73,000 personas desaparecidas, que si uno piensa localizarlas uno por uno, pues difícilmente vamos a tener los resultados que esperan las familias. Claro. El modelo que estamos construyendo nos va a permitir diseñar, junto a lo que hemos venido trabajando en el sistema, en la creación de un protocolo unificado de búsqueda, el mecanismo extraordinario de identificación forense, los programas regionales de búsqueda, un mecanismo de articulación de las instituciones del Estado, con la participación siempre de los familiares de las víctimas en análisis de contexto que nos permitan ir generando condiciones para hacer búsquedas eficaces, pero también que correspondan con el contexto, el modus operandi en que se desarrollaron, para que éstas sean mucho más efectivas y no estemos, pues, lamentablemente haciendo a veces búsquedas que sí hay hallazgos, pero no con la respuesta que esperamos dar a los familiares. En este sentido, lo que se avance en el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa es una luz para 73,000 desapariciones aproximadamente, ¿no? Vas a darte cuenta solamente los 242 hallazgos que se hicieron en torno a estas búsquedas en el caso de Ayotzinapa, que le están dando paz y tranquilidad. O sea, buscando 43 encontraste porque más de 200. Porque estás analizándolo en función de la forma en que operaban los grupos delictivos o siguen operando los grupos delictivos en esta zona del estado de Guerrero, que además el actuar de los grupos delictivos es muy disímbolo. Van desde los centros de exterminio de los Zetas en Tamaulipas o en San Luis Potosí, en Veracruz, a otras modalidades de desaparición por el tipo que actúan estos grupos delictivos, que nos va a permitir tener mejores resultados. Ahora, en el caso de Ayotzinapa, la nueva investigación o la nueva búsqueda de la verdad está centrando como hipótesis la desaparición forzada de los 43 jóvenes, o es una de las hipótesis. No, hay desaparición forzada, se configura el delito de desaparición forzada simple y sencillamente por la participación de distintos agentes del Estado en colusión con los grupos delictivos en la desaparición de los muchachos. Está perfectamente acreditada, es del dominio público, cómo intervinieron autoridades de distintos órdenes de gobierno. Exacto. En el ámbito municipal, se están esclareciendo quiénes participaron del ámbito local y federal, pero está acreditado que se trata de un asunto de desaparición
forzada, que hay una responsabilidad del Estado. Así es. Eso está asumido plenamente desde un inicio. Y por supuesto... Pero desde el inicio de esta administración, porque la investigación anterior, o sea, la verdad histórica, digamos, anterior... Parte de la idea de que no fue un crimen de Estado. Así es. Cuando lo fue. Simple y sencillamente. Y cómo hubo colusión de las autoridades. Bueno, simplemente la policía municipal, de Iguala, en el caso de Iguala, tenía un grupo que venía del cártel delictivo incorporado. Así es. Le decían los bélicos, que fueron los principales perpetradores de todo el operativo, con el apoyo de policías de otros municipios, como el de Cocula, como el de Huitzuco y de otros lugares del estado. Y aparte, según la investigación que realiza el GIEI, de lo que yo me acuerdo, tal parece que todos los cuerpos policíacos estaban muy pendientes de lo que ocurrió en esos dos ataques del 26 y del 27 de septiembre. Es decir, había un C5 que los estaba monitoreando, habían elementos policíacos federales, habían elementos del ejército. ¿Cómo se puede uno explicar esa combinación, digamos, de cuerpos de seguridad? Eso tendrá que irlo dando cuenta de la Fiscalía Especial en Investigación, pero es tan sencillo como esto. Es un C4, todavía no era C5 era un C4. El caso de Iguala. Pero desde el momento en que se realiza el desplazamiento de los muchachos de la normal hacia Chilpancingo, de Chilpancingo hacia Iguala, los instrumentos y mecanismos de información permiten hacer el seguimiento y el registro de qué es lo que ha venido sucediendo. Más si se presentan hechos como tomas de autobuses o enfrentamientos, como los hubo. Por supuesto que todos estaban informados. No hay una autoridad que pueda afirmar que no tenga conocimiento de los hechos, porque todas están representadas en el C4. Y esa es una parte sustantiva de la reconstrucción de los hechos que está realizando actualmente la Fiscalía General de la República a través de la unidad especializada, y que habrá resultados muy puntuales y concretos. En ese sentido, sin violar la secrecía de las investigaciones, ¿hacia dónde está apuntando sobre todo la investigación de la Fiscalía? Bueno, es que no lo voy a decir. Por respeto a la investigación que está desarrollando, porque soy enemigo de las filtraciones. Perfecto. Y mira que hemos tenido muchísimas... Y mucha presión días, para que hoy haya infiltraciones. Pero hacen mucho daño. Eso sería muy importante que hicieras una reflexión, Alejandro. ¿Por qué incluso los medios y los periodistas tenemos que ser muy conscientes de que la filtración en un caso tan delicado y clave como Ayotzinapa se deben evitar? Bueno, es inevitable con los medios de comunicación. Yo entiendo la lógica del periodismo. Si recibe una información de alto impacto, pues la hará pública. Sí. El problema es quién filtra la información. Y hay mucha gente que lo hace por protagonismo, por tener buenas relaciones, por quedar bien con los medios, pero generalmente es gente que lo hace para hacer daño a la investigación. Y por ejemplo, información que se filtra, donde sean nombres, donde sean objetivos, no solamente permiten la evasión, se dan indicadores de informantes, ponen en riesgo la vida de las personas, ponen en riesgo a las propias autoridades, pero llevan a un mensaje muy fuerte. Yo creo que muchas de las filtraciones que se han dado en estos días, y lo digo asumiendo yo mi responsabilidad personal, es fiel muestra de cómo todavía muchas de las instituciones están penetradas por el viejo régimen y están alentando básicamente el que reventar la investigación, porque no ayuda. Y hay mucho miedo, ¿no? Sobre aviso sobre quién vienen las órdenes de aprehensión, a quién se está investigando en particular, quiénes son los objetivos fundamentales. No solamente los ponen sobre aviso para su evasión, sino también ponen sobre aviso y ponen en cuestionamiento toda la información que se ha venido. Y hay algo que creo que los que nos están viendo y escuchando no lo saben de todas sus dimensiones. Este tipo de información se llega, o a este tipo de información se llega porque tienes fuentes. Sí. Y son personas que se están jugando la vida para darle al Estado, al gobierno, una información muy delicada, ¿no? Y hay que proteger a esas fuentes, ¿no? Y funcionarios. Exacto. Que han decidido hablar. O sea, hay gente que participó en los hechos,
que está colaborando. Pero hay gente, logramos uno de los objetivos que nos planteó el presidente de la República, romper el pacto de silencio. Y esas situaciones lo único que hacen es alentar de nuevo el silencio. Cuando lo que tenemos que todos es contribuir a que se conozca la verdad. ¿Y es casualidad que surjan esas filtraciones justo cuando hay avances concretos? En política no hay nada casual. El momento en que se da en uno de los anuncios más importantes, que es la identificación de uno de los muchachos, en un contexto distinto, en un lugar distinto, en que cuestiona de fondo la verdad histórica, inmediatamente empiezan a surgir este tipo de filtraciones. O sea, aquí no hay casualidades. Así es. Y pues lamentablemente, y a pesar de eso, pues lo vamos a remontar. Así es. Vamos a un corte. Regresamos con el presidente de la Comisión por la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa. Regresamos, amigos y amigas, con el subsecretario Alejandro Encinas a platicar y a profundizar sobre lo importante y lo simbólico que es los avances que se han tenido en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y las reverberaciones para toda esta tragedia nacional que han sido y son las desapariciones en México. Y hemos hablado de la reconstrucción o la investigación, la nueva investigación y los avances que ha tenido esta administración en ese sentido, pero también hay otro punto, que es la investigación contra quienes inventaron una verdad histórica, es decir, contra las autoridades responsables del Estado mexicano, que ahora sí se puede decir que descaradamente le mintieron a la sociedad, le mintieron a los familiares. En este sentido, ¿qué es lo que está haciendo la Subsecretaría y la Fiscalía, Alejandro? Bueno, nosotros en la Subsecretaría, que más bien es la Comisión Presidencial que me toca encabezar, nosotros asumimos nuestra labor como un trabajo de apoyo y coadyuvancia con la Fiscalía General de la República, ya que es la autoridad competente para hacer toda la judicialización, llevar a cabo el deslinde de responsabilidades y el castigo a los responsables. Nosotros vamos por la verdad, ayudar a conocer la verdad para que existan los elementos para que se haga justicia. Sí. No se trata solamente de conocer qué pasó y dónde están los muchachos, sino quiénes son los responsables. Así es. Y aquí hay dos ámbitos de responsabilidad. Uno, que no hay que dejar de lado, es el castigo a los responsables, a los autores materiales de la desaparición. Exacto. Indudablemente está ligado a un grupo delictivo en contubernio y asociación con distintas autoridades. Para la otra parte de responsabilidad es quién quiso cerrar la investigación para que no se conociera la verdad y cómo se pretendió generar una falsa verdad histórica para que no hubiera justicia. Y bueno, pues el mejor ejemplo es que si bien hubo decenas de detenciones, pues la mayor parte de los detenidos están liberados. Y están liberados ¿por qué? Porque la mayor parte de los liberados fueron torturados. Y bien se ha dicho, esa verdad histórica se construyó con base en la tortura. Y ahí está uno de los principales torturadores o de los responsables de la tortura. Ha habido dos videos que se han filtrado en las redes sociales y en los medios de cómo se practica lamentablemente la tortura en este país, con frases de esas de cómo la quieres, por blandito o más durito, Así o es. cómo se hacen asfixias, etcétera, que tienen que sancionarse. Yo no voy a valorar los contenidos de esos videos, le corresponde eso hacerlo a la autoridad judicial, que espero que ahora los valore en su justa dimensión, porque en muchas ocasiones los jueces han liberado por tortura, sí, a muchos de los inculpados en la desaparición de los muchachos, pero ha obviado la responsabilidad del delito.
porque si bien hubo declaraciones que se obtuvieron bajo tortura, hay evidencias claras de que fueron los perpetradores de la desaparición y en algunos casos han dictado los jueces libertad absolutoria a quienes fueron los principales perpetradores de esta ¿Podemos estar ante la hipótesis, subsecretario, de que incluso a veces la tortura fue un método deliberado de la autoridad? ¿Pudo haber sido un método deliberado para ensuciar el expediente? No podría yo afirmarlo. Yo creo que a ese grado de sadismo puede llegar. Bueno, pues hay tanta perversidad en muchas de las personas que forman parte de las instituciones que puede ser. Sin embargo, yo creo que la tortura fue el método con el que se quiso construir una verdad para dar el carpetazo al asunto, con valoraciones políticas, que pague el costo tal persona, que tal partido, que lo subo en su momento. Pues también ya lo veremos en el transcurso de las investigaciones, pero mis hipótesis o mi presunción es que muchas de las decisiones en torno a la verdad histórica no se tomaron solamente en la Procuraduría General de la República. Es decir, que no solamente Tomás Herón o Jesús Murillo Caram, el entonces procurador, fueron los que dijeron vamos a inventar esta historia. Indujeron una verdad. Y eso esperemos que también se arroje un resultado esta investigación. ¿Por qué tienes esta impresión? Pues por lo que conocí desde que estaba yo en el Senado de la República, por lo que conocí en las investigaciones que se realizaron en torno al PRD, por ejemplo, en cómo se hizo el manejo político. En el caso de Abarca. El caso de Abarca y otros. Pues, Ángel Aguirre era gobernador por el PRD, etcétera. Evidentemente, este es un asunto que se manoseó mucho desde también de otras instancias del gobierno fuera de la Procuraduría. ¿Por qué se manoseó tanto? Hablemos del lugar donde ocurrieron los hechos, es decir, de Iguala. Todos hablamos de Ayotzinapa y de la Escuela Normal, pero poco se conoce de la importancia de Iguala como sitio estratégico del crimen, como sitio de ruta y desgraciadamente como el lugar donde han acontecido quizá más de un hecho como este, ¿no? Igual hay que ubicarlo como un lugar estratégico en el trasiego de drogas, particularmente todo el tráfico de la goma de amapola que baja de la Sierra de Guerrero, que sigue siendo una de las principales zonas productoras del país y del mundo. Y esa es la ruta fundamental en el trasiego, y si bien se han tratado de construir otras vías alternas hacia Tierra Caliente, ahora incluido algunas regiones del Estado de México u otras opciones, es un centro neurálgico y es un centro económico muy importante. Iguala, por ejemplo, es el segundo centro de comercio de oro de México después de Guadalajara. No, de Guadalajara. De Guadalajara. El segundo lugar en comercio de oro también es igual. Es un lugar donde hay una muy intensa actividad económica, pero fundamentalmente, históricamente, es uno de los lugares fundamentales para el trasiego de la droga. Y ahí está un batallón del ejército, el 27º, ¿no? Así es. Y si no me equivoco, desde la Guerra Sucia de los años 60 y 70, igual también jugaba un papel, ¿no? Como epicentro. Creo que hay un libro que vale mucho la pena retomar, las memorias del general Rangel, quien encabezó las primeras guerras de combate al narcotráfico en el estado de Guerrero, para comprender mucho del contexto en que se desarrolla este fenómeno de narcotráfico en esta región de Guerrero, el papel de las Fuerzas Armadas, porque desde entonces se ha ido configurando un centro de poder político y al mismo tiempo delictivo que en muchas ocasiones se ha asociado y que ha penetrado prácticamente todas las estructuras de gobierno. Y por supuesto que en este caso se está haciendo con la colaboración de la Defensa Nacional la investigación sobre las posibles implicaciones que pudiera haber tenido elementos de las Fuerzas Armadas en estos hechos. ¿Qué le interesa a la Secretaría de la Defensa Nacional en ese sentido? Se esclarezcan claramente las responsabilidades por el beneficio de la institución. A la institución le hace mucho daño el encubrimiento o la simulación. Es mejor asumir las responsabilidades de que algunos elementos han incurrido
en acciones delictivas o indebidas. Porque uno de los, digamos, de las medias verdades o de las verdades inducidas es que toda esta mentira histórica se construyó para proteger al ejército, como si fuera todo el ejército el que estuviera involucrado en los hechos. Yo voy a poner solamente 3 ejemplos del papel que ha desempeñado la Secretaría de Defensa Nacional en este proceso. Muchos más ha habido. Pero uno, pues la entrevista que se sostuvo por primera vez el general secretario y todos los miembros del Estado Mayor de la Defensa Nacional con los papás de Ayotzinapa en la Secretaría de la Defensa Nacional. Una segunda fue la visita de los papás de integrantes de la Comisión de Ayotzinapa a las instalaciones y el recorrido de inspección del 27 Batallón de Infantería. Que fue hasta este gobierno, porque no se los quisieron abrir antes. Lo cerraron, ahí hubo hasta conflictos. Se abrieron las puertas del cuartel y se hizo la inspección. Un tercer elemento es toda la información que han brindado. Todas las solicitudes de información que se han requerido las han entregado y forman parte de la carpeta de investigación. No están solamente en la Comisión Presidencial, es instrucción del presidente y se han entregado a la Fiscalía General de la República. Y la otra, bueno, hasta una cuarta, todo el acompañamiento que nos han hecho en las búsquedas. Hemos realizado más de 25 búsquedas durante meses y mucho de la seguridad, en gran medida la seguridad ha estado a cargo de las Fuerzas Armadas porque hemos ingresado a zonas de muy alto conflicto. ¿Y ha cambiado esta percepción de los familiares y de los que acompañan a los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa frente al ejército? Porque era una percepción muy negativa, era un enfrentamiento, ¿no? No sé si se ha logrado cambiar tanto la percepción, pero hay una relación. Ya hay relación. O sea, yo no quisiera hacer una valoración, un juicio de valor, pero hay una relación y han conversado directamente con los mandos del ejército. Y con una gran transparencia y con mucha franqueza no se han guardado absolutamente nada. Hace unos días los padres se encontraron con el presidente de la República, tú estabas presente. ¿Cómo fue ese encuentro Fue un encuentro contexto especial y distinto al de los demás, porque en este encuentro se dio toda la información respecto a la identificación de Cristian. Todo el proceso, desde la búsqueda, el hallazgo, el procesamiento de los restos encontrados por parte de la Fiscalía General de la República, por el fiscal especial, el análisis de los restos susceptibles de ser identificados genéticamente que se hizo junto con el equipo argentino de antropología forense, cómo se enviaron a los laboratorios de la Universidad de Innsbruck. Así es. Todo el proceso que se llevó, el análisis de los restos susceptibles, que fueron 6 restos de todos los que fueron encontrados para que fueran susceptibles de la investigación. ¿Cuáles son los resultados puntuales del análisis genético, punto por punto? Yo tengo que reconocer el trabajo de Mercedes Doretti, del equipo argentino de antropología forense, que además lo explican de manera muy clara. Lo hizo desde el primer día cuando fuimos a notificarle a la familia de Cristian a su domicilio el hallazgo. Un trato digno, a diferencia del pasado, donde los papás se enteraron por una conferencia de prensa con un trato indigno, inhumano. Desde el primer día que se hizo el informe, se hizo la presentación al papá, la mamá, las hermanas de Cristian en su domicilio. La segunda presentación que se hizo a los papás integrantes de la Comisión Presidencial, a todos los integrantes de la Comisión Presidencial, a los organismos internacionales, a los colectivos que los acompañan, a sus abogados, y esta que fue una información a todos los papás. Y cómo se hace la explicación científica del por qué efectivamente se trata del resto de Cristian, donde dio pues un resultado de 99.99%. Mucho más certero incluso que los anteriores. Y quiero decirte que aquí fue un proceso muy cuidadoso, cuidamos mucho que no se filtrara
la información porque hubo un primer dictamen de Innsbruck que se hizo con los parámetros genéticos caucásicos y europeos, y luego el equipo argentino hizo lo propio con el perfil genético mexicano por ese nivel de exactitud. Nunca se obtiene el 100%, pues el estándar más alto. Entonces, pues es una noticia dura. Rompe con la verdad histórica por un solo elemento, que es muy interesante del dictamen. Esos restos que se identificaron no estuvieron expuestos al fuego. No fueron parte de esta hoguera. Sí. Ok. De ahí la trascendencia. Entonces fue muy importante, además de que se dio toda la información. Hicimos el seguimiento de los acuerdos que se tomaron en la reunión con el presidente el 5 de marzo. Cada 3 meses tenemos la reunión, sin embargo aquí por la pandemia hubo el retraso de un mes. Se hizo toda la información de los trabajos que se han venido desarrollando, porque como le hemos dicho, siempre vamos a dar la información, toda la información, no vamos a ocultarles absolutamente nada, y menos vamos a ocultar la verdad, por dolorosa que ésta sea. Así es. Y bueno que ese fue básicamente el contenido de la reunión. Qué bueno que mencionas esto de que esos hallazgos o esos restos de Cristian no estuvieron expuestos al fuego, porque hay un coro mediático que trata de minimizar este hallazgo, diciendo que la verdad histórica se mantiene porque ya se había incluso mencionado este lugar donde se hallaron los restos de Cristian como parte del perímetro de... Sí. Mira, yo se los dije a los papás en la reunión de la comisión presidencial: prepárense porque se van a venir con todo los defensores de la verdad histórica y sus creadores, ¿no? Y por supuesto, han dicho cada barbaridad, diciendo, bueno, es que ya sabían que había otros restos en este perímetro. ¿Por qué no los buscaron? Exacto. ¿Por qué cancelaron la búsqueda? Son 850 metros del basurero, lo cual no derrumba la hipótesis. Bueno, en criminología, si un crimen se comete en un departamento o se comete en el otro, cambia diametralmente el modo, circunstancia, tiempo, lugar, etcétera. Son cosas elementales. Van a hacerlo en el afán de descalificar. Pero lo que no han dicho es qué es lo que nos llevó ahí. Y eso forma parte de la carpeta de investigación, en donde efectivamente habrá más resultados. En resumen, Alejandro, para todos los que nos han escuchado esta entrevista, ¿cómo podrías sintetizar la importancia de que ahora sí se está avanzando de una manera muy sólida y con el consenso de los familiares, en este caso, que además alumbra todos los otros casos de desaparecidos en México? Bueno, yo creo que en el caso específico de Ayotzinapa hemos entrado a una etapa definitoria para conocer la verdad de los hechos. Aunque también hay que decirlo, con este hallazgo y con los resultados que se han tenido en otras áreas de la investigación, esto apenas empieza. Que quede claro, aquí no estamos dando carpetazo, no dijimos ya sabemos todos los hechos. Vamos a seguir en la búsqueda de la verdad, pero no solamente en la búsqueda de la verdad, sino en la justicia. Que se castigue a los responsables materiales, intelectuales y a los funcionarios que incurrieron en omisiones, negligencia, complicidad o que quisieron tergiversar la realidad. Pero también esto nos tiene que ser de una profunda utilidad, nos tiene que ayudar a construir todo un modelo de búsqueda para atender la demanda de las decenas de miles de familiares que hoy quieren conocer el paradero de sus seres queridos y saber qué pasó con ellos. Esto yo lo veo como una acción del Estado mexicano, como lo decíamos hace un momento, en donde tenemos que concurrir todos los órdenes de gobierno. El gran reto hoy lo estamos logrando con la Fiscalía General de la República, con el Consejo de la Judicatura, con el gobierno federal. Nuestro reto va a estar ahora, hacerlo con las fiscalías de los estados y el apoyo de los gobiernos estatales. Porque ellos tienen que asumir su responsabilidad.
Esas desapariciones se dan en el contexto de delitos del fuero común y necesitamos que también asuman que son parte del Estado mexicano, los gobiernos estatales, las fiscalías de los estados, donde lamentablemente en muchos casos son un obstáculo. Yo creo que esto es una lección para todos, para poder trabajar juntos en el cumplimiento de una responsabilidad del Estado mexicano, la primigenia, no solamente de garantizar la seguridad, la protección de las personas y de sus bienes, sino que se castiguen los delitos cuando se atente contra la integridad y la vida de las personas. Así es, Alejandro. Muchísimas gracias, subsecretario. Muchas gracias a todas y a todos ustedes que nos han seguido en esta muy importante entrevista y balance sobre el caso de Ayotzinapa y sobre todos los otros mexicanos y mexicanas desaparecidos y sus familiares que encuentran al fin ya un camino por donde llegar a la verdad y a la justicia. Muchas gracias.